Bueno, estamos al aire conectados con el periodista de Brasil, Darío Piñotti. Hola Darío, buenas tardes. Gustavo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy Mucho bien, ¿y gusto. vos? Muy bien, después de un día de mucho trabajo, como lo son generalmente todos acá. Bueno, Darío, ¿cómo están los números del COVID en términos de infectados y letalidad con respecto al virus? Los últimos números, que son de ayer a la noche, suman 455.000 muertos y 16,2, 16,3 millones de infectados, haciendo la advertencia de que en Brasil hasta los números están infectados porque es uno de los países importantes del mundo con menos índice de testeo, Ujú. por lo cual se infiere, y estas son inferencias de institutos de investigación, como por ejemplo uno dependiente de la Universidad de San Pablo, que el número de infectados puede ser 4 o 5 o 6 veces superior, esto es 16 millones por 5. Ujú. Lo mismo con el número de fallecimientos, porque al haber una saturación del sistema hospitalario y del sistema necrológico, esto es, de las pompas fúnebres y los servicios médicos forenses, también, y en esta especulación no solo están los institutos especializados de Brasil, sino de otros países, se estima que debe haber por lo menos ya entre 480 y 500.000 fallecimientos. ¿Qué se sabe? ¿Que en Brasil se está fabricando una parte del Sputnik? No, en Brasilia hay una planta Ujú. pronta para fabricar la Sputnik que en rigor no tiene autorización del gobierno brasileño para ser aplicada aquí, por lo cual, eh, según informaciones procedentes de la empresa radicada aquí en Brasil, Ujú. podrían comenzar a exportar al resto de América Latina. Es decir, hubo una decisión política, así fue llamada, de un almirante que conduce la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, un almirante que tiene un vínculo político y militar con el presidente Jair Bolsonaro, de postergar sin prisa, sin fecha límite, la autorización para que sea aplicada la Sputnik en Brasil, por lo cual esa vacuna no ha sido incorporada al Plan Nacional de Inmunización como otras. Incluso hoy aquí en Brasil sesionó en el Senado una comisión parlamentaria de investigaciones donde fueron ya convidados varios ministros y exministros del gobierno, y hoy fue el turno de un investigador del Instituto Butantan, uno de los principales centros de investigación biológica y el principal centro de producción de vacunas. Y su director, Dimas Covas, declaró, munido de documentos, esto es, laudos y comunicaciones con el gobierno, que el presidente Bolsonaro tomó todas las medidas necesarias para que no se aprobara la vacuna. Es decir, las vacunas llegaron muy tarde a Brasil por una decisión política del jefe de Estado, y en otros casos ni siquiera se les concedió la autorización, que es en esto lo que se aplica a Sputnik, pero tampoco se autorizó en su hora el inicio de la importación de Pfizer, de la Ujú. vacuna de Pfizer, y lo mismo ocurrió con la vacuna CoronaVac china. En esa audiencia del Senado, que terminó hace algunos minutos, se estimaba que Brasil pudiera haber tenido ya en diciembre del año pasado unos 20 millones de dosis de vacunas chinas y norteamericanas, y no llegaron por la razón que te expliqué recién. ¿Es una estrategia de que Bolsonaro no aparece a hacer declaraciones en público hace un tiempo? Bolsonaro hace declaraciones muy a Ujú. menudo. Pero Lo que evita es precisamente referirse a la evolución o a la involución de la pandemia. ay, sí. Es decir, son temas que él excluye de su agenda de opiniones, incluso para ilustrártelo de una manera muy rotunda, Ujú. diríamos, Bolsonaro desde el inicio, desde el primer caso detectado a fines de febrero del año pasado en San Pablo, la ciudad más importante de Brasil, de un brasileño que pocos días antes había retornado de Milán, Italia. Desde entonces a hoy, a este 27 de mayo, nunca visitó un hospital, nunca saludó a un médico ni a un paciente infectado con coronavirus. Qué bárbaro. Con respecto a la economía y a la parte social, el país, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo están llevando la pandemia? ¿Qué datos
y qué la gente, qué es lo que dice. La economía de Brasil no resultó tan afectada el año pasado como otros países de la región. La caída del Producto Bruto existió, fue del 4,1%, pero en el cotejo con otras realidades económicas latinoamericanas, la debacle no fue tan grave. Sí parece que lo será este año, pero tampoco estamos hablando de un escenario catastrófico. Y hay algunas razones para explicar esto. Bolsonaro en 2020 pagó un subsidio de cerca de 108, 110 dólares mensuales a unos 60 millones de brasileños, entre ellos desocupados y otros con trabajos precarios. Y esto logró atenuar el impacto de la pandemia en el plano económico, pero ese subsidio dejó de abonarse desde fines de diciembre, esto es, parte de esos subsidios ya no se pagaron en el último mes del año pasado, y desde enero no se abonan más. Y a partir del mes pasado, del mes de abril, comenzaron a pagarse, pero en un monto muy inferior y con muchas categorías. Para resumírtelo, este año se está pagando unos 200 reales por mes, que son menos de 50 dólares, y en lugar de alcanzar a 60 millones de brasileños, esto abarca unos 40 millones. Y allí la consecuencia dramática de la crisis. Según datos publicados hoy por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en Brasil hay 14,8 millones de desocupados y 6 millones de, aquí va las comillas, super desocupados. ¿Por qué? Esto da 20 millones. ¿Por qué? Porque hay 14,8 millones de personas que no tienen trabajo, pero aún procuran empleo. Y hay 6 millones de personas que son súper desocupadas, porque además de no tener trabajo, dejaron de procurarlo. Sumado da 20 millones. Y luego están los de ocupación precaria, esto es, que trabajan 1 o 2 días por semana, o a veces 1 o 2 días por mes. Allí el total se eleva a 30 millones, sobre un universo de 90 millones de personas que son parte del el universo de personas económicamente activas. El escenario laboral es muy dramático y los índices de pobreza en los primeros meses de este año se dispararon en una manera sorprendente. Hay 17 millones de brasileños que pasan hambre. Brasil había dejado de ser parte del mapa mundial del hambre hace 5 o 6 años y desde el año pasado volvió a ese registro global. Y este año 2021 no solo permanecerá en esos índices globales de hambre, sino que probablemente es de esperar que los barismos sean peores, porque hay desocupación y porque el subsidio entregado a la población más humilde se recortó. Con respecto a Lula, que tuvo una reunión con Cardoso, ¿se insinúa ya su candidatura a futuro como presidente? Sí, Lula probablemente, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, probablemente será candidato a presidente en los comicios de 2022. Por cierto, el dato que vos referís, su reunión con el exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que gobernó Brasil entre 1995 y 2002, líder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, fue un hito político de los últimos meses. Para situarnos, es como si hubiera habido un encuentro, poniéndolo en un molde a la Argentina y haciendo una comparación un tanto abrupta, como si Cristina Fernández se hubiera reunido con Macri y hubieran olvidado sus diferencias para oponerse a un gobierno militar. Eso fue lo que ocurrió aquí. Es más o menos la comparación proporcional que pasó en Brasil, lo que decís. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. En efecto, son dos políticos que no tenían relación personal desde hace por lo menos 15, 20 años, y que además eran y siguen siendo personalidades con posiciones muy enfrentadas, pero no se puede soslayar que Brasil ha vivido una degradación democrática en los últimos por lo menos 2 años, que Jair Bolsonaro además amenaza semana sí, semana no, con que puede dar un autogolpe de Estado. Hoy, por ejemplo, se reunió con varios militares en la Amazonia e hizo un discurso plagado de insinuaciones respecto de que pudiera haber un levantamiento
para impedir que haya elecciones el año que viene, o para intervenir el Congreso, o para suspender las actividades del Congreso. Esto es, la situación democrática o la degradación democrática ha llegado a tal punto que Cristina Fernández y Macri se reunieron, o Lula y Fernando Enrique Cardoso lo hicieron para contener esta avanzada autoritaria. Qué bárbaro. Con respecto, para ir cerrando, que tenés cerca, al límite ahí de Colombia, si podés dar como una especie de reflexión, de un diagnóstico, y si puede haber, con la crisis de Colombia, un efecto dominó en la región. Mucho más aquí en Brasilia, porque generalmente no se toma en cuenta que Brasilia es una ciudad ubicada casi 1000 kilómetros al norte de Río de Janeiro, probablemente la capital más visitada por los argentinos cuando vienen de vacaciones. Es decir, nosotros estamos aquí en el centro del país, solo para situar a tu audiencia, y relativamente cerca ya de algunas provincias que son de la región amazónica. Relativamente digo porque no estamos en la Amazonia, pero para las dimensiones de Brasil se puede decir que estamos en alguna medida próximos. Sí, Brasil tiene 1.600 kilómetros de frontera con Colombia, claro. Fronteras estas en la región amazónica. Precisamente hoy Bolsonaro estuvo en una ciudad muy próxima a la frontera con Colombia, e indudablemente lo que sucede en el país limítrofe y hermano influye en Brasil. Probablemente influiría más si el proceso fuera de Brasil a Colombia, por una razón de dimensión. Pero indudablemente las movilizaciones populares y el descontento con un gobierno muy simpático al de Bolsonaro en términos ideológicos. Entonces, cuando Bolsonaro llegó al poder en 2019, en enero de 2019, propuso precisamente crear un grupo de presidentes de ultraderecha regionales, y había citado como posible convidado en ese foro regional a los presidentes de Chile y de Colombia, en una cumbre en la que él también imaginaba, a Bolsonaro no le falta imaginación, a veces de tanta termina en el delirio, pero cerrando ese paréntesis, imaginaba hacer una cumbre regional de derecha y de ultraderecha con los mandatarios de Colombia, de Chile y el presidente por entonces Donald Trump. Nada de eso ocurrió, su aliado Donald Trump no fue reelecto, y la crisis en Colombia, por supuesto, es algo que a Bolsonaro le importa, porque además el modelo de sistema político brasileño tiende a una colombianización. ¿Por qué? Porque al igual que en Colombia, aquí son cada vez más preeminentes las acciones y el peso de los grupos paramilitares, los que en Colombia se conocen como paracos, paramilitares colombianos, acá se los conoce como milicias, y hay entendimiento, hay afinidad entre esos grupos, y sobre todo hay una armonía ideológica y de proyecto. No se puede decir, como muchas veces se ha comentado alegremente, que Colombia es la democracia más estable de América del Sur. Colombia es un régimen político de relativa densidad democrática que ha quedado expuesta a ella en los hechos ocurridos últimamente y en los más de 100.000 muertos y desaparecidos de las últimas décadas. Eso generalmente se soslaya cuando se hace una mirada turística, una mirada frívola sobre Colombia, esta Colombia que está explotando, o que explotó, pero que no me animo a decirte qué vendrá luego de esa explosión. Bueno, Darío, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, y más adelante te vamos a pegar otro llamadito. Un abrazo grande, hermano, y desde ya acá la audiencia FM Espacio, Totoras, provincia de Santa Fe. Un gran abrazo para vos, Gustavo, y otro para la generosa audiencia de la provincia de Santa Fe. Hasta la próxima. Gracias, Darío.